La humanidad. Una campaña de acción ecológica. Cuando el maíz estaba hecho de maíz. Radio Trapananda, humanizando la señal. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Muy buenos días a nuestros queridos auditores, amigas y amigos que lentamente comienzan a sintonizar un capítulo más de esta transmisión que hemos denominado Balance de la última semana del año de 2022 que ya se nos va. Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. La forma en la que usted nos puede escuchar, sintonizar, es a través de las distintas plataformas con las que cuenta la emisora. Estamos en esta oportunidad en vivo y en directo a través de StreamYard y a través de Facebook. Así que búsquenos ahí la página de Facebook como Radio Trapananda. Ya nos faltan tan solo un par de amigos y amigas para llegar a las 80.000 seguidores y seguidoras de este sitio. Como estamos haciendo esta transmisión a través de StreamYard, le pediría una retroalimentación a alguno de nuestros auditores que nos comente cómo se escucha el audio, si tenemos alguna interferencia o algo así para solucionar y partir inmediatamente con este balance. También hoy día tenemos grandes invitadas desde el sur, desde el sur de nuestro país. Vamos a estar revisando algunos pasajes tristes de la historia, pero que es muy necesario poder conocer, visibilizar también de cómo a lo largo de la historia de nuestro país se han blanqueado algunos sucesos o no aparece en la prensa tradicional y ni mucho menos en los libros de historia. Así que ahí nos va a acompañar nuestra amiga Catalina Pérez y nuestra gran amiga María José. Así que vamos a estar en un par de minutos más, ¿cierto? Finalizando el balance, compartiendo con nuestras grandes invitadas y que nos van a hablar del trabajo de historia y memoria que vienen realizando a través del pueblo huilliche. Así que muy interesante y los dejo cordialmente invitados a que se queden en sintonía. Nos dice hola, hola, se escucha muy bien el audio, nos dice nuestra queridísima Antonia, que nos está escuchando desde su trabajo, no vamos a decir el lugar. Pues bien, la forma en la que usted nos puede sintonizar este año 2022 que ya se nos va, para nosotros como el equipo de Radio Trapananda, ha sido un año bastante interesante desde la generación de contenidos, desde el programa La Comunidad del Mate, así que le enviamos un saludo cordial, programa que logramos 38 capítulos durante el año, y también saludamos a Catalina Catrala y Antonia,
por el trabajo que realizaron con esas chilenas cuecas valientes que cuentan nuestra historia. También ellas ahí durante 15 capítulos realizaron una investigación profunda sobre el origen de la cueca, ¿cierto? Esta cueca mestiza, esta cueca que lamentablemente fue blanqueada y donde la mujer que tenía el rol principal como cantora de nuestra tradición, ¿cierto? También queda en segundo plano a través de cómo a lo largo de la historia la cueca ha sido invisibilizada, la voz de la mujer y las cantoras. Pues bien, también agradecer a todos nuestros seguidores, nuevos seguidores que se suman a las distintas plataformas de la radio. Como dije al comienzo, estamos disponibles en Instagram, también búsquenos ahí como Radio Trapananda. Y por supuesto, a través de la principal plataforma en la que estamos transmitiendo en vivo y en directo, como es la plataforma de Facebook. También las y los invito que si durante el año no pudo ver algún capítulo de Esa Chilena o de La Comunidad del Mate, todo el material está disponible en el canal de YouTube. A veces es un poco difícil poder dar con los contenidos, pero en el canal de YouTube están ordenaditos por fecha y por capítulo. Así que búsquenos ahí como Radio Trapananda, suscríbase al canal, ya va a poder acceder en esta plataforma a los contenidos de una forma más rápida. A veces la página de Facebook se pierde el contenido, no llega la notificación, pero usted la puede encontrar y revivir todos los capítulos de lo que fue este año 2022 que ya se nos va. Y también, ya y con esto finalizo, las y los invito, por supuesto, a que nos busque en Spotify, el podcast. Ahí también usted va a poder encontrar todo el material que hemos ido desarrollando durante este año. No me queda nada más que agradecer a cada uno de ustedes, amigas y amigos, y vamos a dar inicio a esta entrevista. Como dije al comienzo, siempre hay distintos lugares en nuestro país que tienen una historia que contar, algunas historias alegres, otras no tan alegres. Y por supuesto todo lo que es el sur de nuestro país, desde la región de los lagos, la región de Aysén, la región de Magallanes, siempre se ha teñido con historias de masacres obreras, masacres a los pueblos originarios. Y hoy día nos acompaña nuestra amiga María José, así que la saludamos también muy cordialmente. Y vamos a agregarle acá en esta plataforma, a ver si nos ve, ahí vamos a habilitar su micrófono. Ahí sí los puedo ver. Hola, buenas tardes. Acá de salud desde Panguipulli. Muchas gracias, Juanma, por darnos estos espacios. Yo aquí voy a hacer de puente para contarle de algo que ocurrió hace un mes atrás, pero los tiempos históricos y los tiempos mapuches son otros. Así que no estamos en la contingencia solamente, lo importante es poder reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro. Así que aquí como acompañante de procesos desde lo comunicacional, vamos a estar con Catalina, que fue una de las investigadoras que estuvo presente en un seminario de patrimonio de historia mapuche huilliche que se desarrolló en Riachuelo, en el Cacicado de Río Negro, hace un mes atrás casi. Fue, a ver, voy a ver la fecha exactamente, 25 y 26 me parece. Claro, 25 y 26, que fue una instancia, bueno, ahí la vamos a conversar más, pero fue muy interesante como formato poder estar en un seminario al aire libre, en la mitad del campo, digamos, con un toldo y con presentaciones de investigadores jóvenes, algunos profesionales de apoyo de comunidades de distintos sectores del territorio mapuche huilliche, que venían a exponer y a retroalimentar estos procesos que han ido aprendiendo de su propia historia. Esto fue parte de la línea de patrimonio de la Subdirección de Pueblo Originario, seccional Región de los Lagos, y la gente se mostró bien interesada y también muy emocionada. Así que aquí invitamos a Catalina que nos contara un poco también de su trabajo, porque hay muchas formas de poder colaborar a la reconstrucción cultural del pueblo mapuche huilliche, que a veces es bastante invisibilizado, y es importante comprender todos los matices de la realidad social. Así que muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias, Catalina, por darnos este momento con las últimas pilas del año. Aunque el año cambia en junio, igual en esta época ya los cierres de cosas, las graduaciones de las escuelas, todo el asunto es un hito de cambio de ciclo. Así que feliz de encontrarme con ustedes, de conversar de estos asuntos y de tratar de darle un poco de visibilidad.
Vamos a habilitar a Catalina, entonces está silenciada en un rinconcito. Hola Catalina, buen día. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar acá, estar escuchándonos. Ahora, agradecida también de la invitación y de la invitación anterior que se ejerció con la Subdirección de Pueblos Originarios de la Región de los Lagos y en torno al patrimonio, al Seminario Patrimonio Cultural Huilliche realizado, lo que comentaba María José anteriormente. Fue una instancia muy enriquecedora, no solo por el tema de investigar, sino porque nos encontramos también con las comunidades. Al menos en mi caso, me pasó que el tema de investigación que yo trato, estaban las personas, los descendientes de todos, de las dos investigaciones, o tenían conocidos, o de alguna manera ellos ya sabían toda esta historia de forma oral. Entonces fue sumamente interesante. Mi investigación trata en torno a la historia de la memoria huilliche a través de los archivos. Pero también es la pregunta por qué a nosotros nos cuesta, como pueblo mapuche, tener la construcción de archivos en el sur, en Osorno. Es porque hay una falta importante. Igual esto se ve reflejado en hartos ámbitos, si lo queremos ver desde la región de Aysén también. Y eso que en Aysén también se trabaja con, por ejemplo, los archivos de Puerto Cristal, lo que se está haciendo un trabajo súper interesante ahí, sobre todo porque ellos ya trabajan como un archivo. Y también hay una serie de elementos históricos que pasan sobre todo por Carretera Austral, que tienen que ver con muchos elementos que en algún momento existieron, papeles, documentos, elementos, radios, muchas cosas traídas también por el padre Ronchi, que fue bien conocido, y también los hartos elementos que han pasado. Pero cómo nosotros conectamos nuestra historia oral, nuestra historia, nuestra memoria, también con los documentos que han existido, pero están todos perdidos por ahí. Y algunos están en Santiago, entonces cuesta. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que ir lidiando, ir mediando también, porque las comunidades saben mucho. Tienen una memoria oral muy rica, tienen, de alguna manera, saben mucho en torno a sus propios procesos de familiares y de memoria, pero a veces los elementos que son de los diarios, los documentos oficiales, están en lugares que están muy alejados de ellos. Entonces la idea es poder reunir estos documentos con las personas y que de esa manera nosotros podamos también ejercer el control de los archivos, de la memoria, ver qué son los elementos que nosotros estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, porque a veces los diarios que fueron escritos por chilenos cuentan una historia de otra manera y después llega un fucha y dice, no, sabe que esto a mí no me lo contaron de esta manera. Básicamente es un poco esto, es la reconstrucción de la memoria a través de los archivos existentes en la actualidad que pertenecen a instituciones públicas y privadas. En este momento, Catalina, estamos... Ahí sí. En este momento estamos proyectando aquí parte de la presentación. Historias y memorias huilliches a través de los archivos y su documentación, avance de la investigación. Así que este material que ustedes nos enviaron, lo vamos a hacer como material de apoyo. Así que, ¿te parece? Vamos a ir proyectando y tú nos vas comentando un poco en qué consiste esta investigación y los alcances que ha tenido en materia de la reconstrucción de la memoria de este pueblo huilliche, que no es muy conocido en la historia tradicional que nos enseñan en el colegio. No, los huilliches están prácticamente como en algún rinconcito de la historia, pero también tienen un rol muy importante. Coméntanos un poco sobre eso, Catalina. ¿Cuál fue la necesidad de hacer esta investigación? Bueno, igual tengo que sincerar que ambas investigaciones tienen que ver con connotaciones que son personales. Pero también fue sumamente interesante y fue sumamente urgente saber por qué pasaron estas cosas que en algún momento fueron ciertamente un tanto desconocidas, como que no se toman tanto en las investigaciones. Si bien el sujeto mapuche contempla geográficamente un territorio súper vasto, el territorio mapuche huilliche es un territorio que tiene especificidades propias, tanto geográficamente, culturalmente, hasta en la misma lengua. Entonces es importante que nosotros, como de cierta manera, podamos reivindicar eso. Yo vengo de una familia mapuche huilliche del sector de la costa, entonces, y ellos vienen de sus
propios títulos, tienen como sus propios procesos históricos, entonces siento que de alguna manera fue importante o fue necesario generar esto para ver cómo el pueblo huilliche también tiene sus propias condiciones específicas y es importante que también las podamos apreciar y respetar. En el caso de las investigaciones son dos. Una tiene que ver con investigación personal, que son las imágenes de Forragüe. La matanza de Forragüe fue una matanza ocurrida el 19 de octubre de 1912 a 30 kilómetros de Osorno, en el sector de Forragüe, donde dieron muerte las fuerzas públicas, alrededor de 15 personas, pero es una cifra indeterminada. La gente de la comunidad dice que pueden haber sido más. La policía de esa época dice que fueron alrededor de 13, 15 personas, según las estadísticas, según las cifras, pero eso también se empieza a contradecir un poco con los hechos y con lo que las personas recordaban. Entonces lo que nosotros hicimos básicamente fue rescatar las imágenes que existían del caso, porque este hecho, a pesar de que hoy día se conozca poco de la matanza de Forragüe, en su tiempo fue muy conocido, fue muy bullado, tanto que provocó intentos de meeting o de protesta en Santiago, en Valparaíso y en otras regiones. Este revuelo fue tan grande que provocó campañas, como lo mismo que pasa hoy día, un poco como estas campañas de ayuda, de recolección para las familias y también para las personas que resultaron heridas, como los carabineros. Entonces no fue un hecho aislado. Es un hecho que provocó un revuelo público muy importante que no solamente se ve en la prensa, sino que también llegó a discusiones parlamentarias, llegó a elementos, por ejemplo, memorias, personas, por ejemplo, de la Sociedad Copolicán, que fue una sociedad en defensa indígena de ese tiempo, que provenía de Temuco. Ellos también se dirigieron ese año, y de algunos textos ellos escribieron como el descontento, esto la iglesia provocó opiniones públicas, fue un hecho muy, muy conocido. ¿Podríamos ir pasando algunas imágenes más que como el desarrollo? La matanza de Forragüe parte desde mucho antes de 1912, cuando estas familias se le intentan despojar de las tierras, las cuales fueron pedidas por un colono que se llamaba Atanasio Burgos. Atanasio Burgos, él fue el responsable de pedir conceder la fuerza pública mediante diferentes trámites. Él intentó, iba al protector indígena, fue a la policía, hizo una serie de acciones y para que estas personas fueran desalojadas. El problema fue que estas personas tenían sus respectivos títulos y su perpetuidad, pero los intentaron echar el 16 de octubre, días antes, y después, el 19 de octubre, llegaron las fuerzas públicas con un reportero del diario, el cual hizo una cronología de todo y comentó desde que llegaron a Forragüe con la policía hasta que devolvieron los cuerpos a Osorno. El problema de Forragüe es que condensa tantas injusticias que a uno ya como que de alguna manera lo desborda. Por ejemplo, una de estas injusticias fue que las personas, y ahora quería hablar un poco de esta imagen, de que las mujeres, a las familias de las personas de Forragüe no las dejaron ir a Osorno a ver a sus muertos, pero sí las dejaron ver a otras personas del ámbito público, por ejemplo, un cura de Osorno, ir a la morgue, pero no a las personas que eran familiares de los muertos en Forragüe. Hay personas heridas. También existió una falsificación mediante del Estado de un telegrama público falsificado por el gobernador de Osorno para pedir que estas personas de alguna manera no se alzaran. Entonces también es bien delicado el tema. Catalina, tú haces referencia a una solicitud de tierras. Es una concesión que hace este privado al Estado chileno, pero ¿qué era lo que se pretendía instalar en ese lugar? Mira, se me viene a la mente los sucesos del lago Buenos Aires, lo que es actualmente Chile Chico en la región de Aysén, donde me atrevería a decir que casi el 95% de la región de Aysén fue solicitada por los estancieros ganaderos que eran de Magallanes, porque ahí se instaló un modelo económico que era base de la ganadería, y con concesiones que incluso algunas fueron entregadas gratis para potenciar el desarrollo, el progreso de esa zona que
no tenía habitantes blancos, pero sí tenía pueblos originarios como los Auniken y los Selman. Entonces, ¿cuál era las intenciones de este terrateniente de tener la concesión de esas tierras en específico? Bueno, lo que pasa es que desde 1800 y con todo lo que es la colonización alemana, se extiende un territorio de colonización, pero en ese territorio de colonización existían indígenas, existían mapuches, existían una serie de otros pueblos. Entonces, ¿qué pasó? Al menos en el caso de Osorno, la sociedad colonizadora extendió un cierto terreno que era para la colonización, pero ¿qué pasó con los alemanes? Empezaron a mover el cerco y ese cerco llegó lamentablemente hasta la costa, lo cual es mucho, porque por ejemplo esto quedó, no sé, este límite quedó más o menos como en la mitad y empezaron con las ventas de tierras, hay una serie de leyes, también en algún momento existieron leyes que decían que no se podían comprar tierras indígenas, pero en algún momento esto ya después todo se empezó a derogar y en 1888 ya empezó todo este tema de los arrinconamientos, de los despojos, y esto comprende una serie de elementos que también tienen que ver con el territorio chileno en general. Lo que comentábamos anteriormente, la matanza de Santa María, la matanza de Forragüe, que todo es lo que pasó también en la Isla de los Muertos, que pertenecen a cierto periodo histórico. En el caso de Osorno, lo que existen son los títulos de comisario, los cuales abarcan más o menos desde el río Bueno, son hasta el río Maipue, que son distintos títulos de comisarios que pertenecen a familias, los cuales fueron concedidos por diferentes agentes del Estado, que en este caso eran los títulos de comisarios ejercidos por un comisario de naciones, o los títulos de juez, o los títulos de alcalde, que son esos, pero estas líneas comenzaron a ser difusas para los colonos y en algún momento los colonos también empezaron a defender en los diarios que ellos estaban en contra las leyes que defendían a los indígenas porque encontraban que eran demasiado protectoras para ellos. Entonces, de alguna manera, ciertos colonos empezaron a escribir los diarios, comenzaron también a hacer gestiones y lo otro. Las personas que tenían el poder en ese tiempo eran los colonos. En ese caso, mantenían el poder de, por ejemplo, las notarías y también habían abogados. Entonces, ¿qué hacemos con una población que está altamente letrada, con una población que en muchos casos no dominaba el castellano? Entonces empezaron a vender terrenos, a engañar a personas, y esto también hay una documentación importante, hasta de Vicente Pérez González, que hablan cómo mediante cómo los emborrachaban o cuánto tiempo intentaban hacer estas gestiones o intentaban ir a donde vivían ellos y para sacar las firmas. Entonces eso también nos da cuenta de que toda esta colonización alemana de cierta manera no tiene una raíz que sea es legal, pero no es ética tampoco. Vamos a agregar a María José, parece que tiene problemas de internet. Para los auditores que recién se vienen conectando, se vienen sumando a esta transmisión, hoy día nos acompaña Catalina Pérez Marrián. Ella nos está contando el trabajo que se está desarrollando en Osorno, la región de los lagos. La historias y memorias huilliche a través de los archivos y su documentación, avance de investigación. Así que estamos dando a conocer esta parte de la historia que parte con el año 1912 en adelante y que lamentablemente a medida que van pasando los años, las décadas, ¿cierto?, queda en el olvido. Pero aquí Catalina Pérez está realizando esta investigación para dar a conocer los sucesos que ocurrieron con el pueblo huilliche. María José, ¿volviste? Volví, mira, Ahí me vine directo a Pangui para estar en el pueblo y tener mejor internet, igual me falla. Pero bueno, lo importante es poder dar espacio. Esto es como ampliar la cobertura de lo que ocurrió en un seminario que fue hace como un mes atrás, como le contábamos hace un rato, de Patrimonio de Historia Mapuche Huilliche, donde Catalina fue una de las expositoras, pero había investigaciones de Chaitén, de Gualaigüe, de Chiloé, de distintos territorios. Y la importancia de que las mismas agentes o parte de comunidades lleven adelante estos procesos, alguna vez acompañados por profesionales externos,
o a veces desarrollando habilidades propias de las comunidades. Es parte de una línea de trabajo que va por ciclo de la Subdirección de Pueblo Originario, la regional de Los Lagos, que una de las líneas es patrimonio y que tiene como planes de revitalización cultural cada 2 años. Y este es el tercer ciclo y ya están en evaluaciones ahí para ver cómo siguen el próximo año. Pero no quisimos dejar como circunscrito solo a los que asistieron al seminario, que uno de los acuerdos fue no difundirlo tanto por los temas sensibles que se iban a abordar. Entonces la idea era que hubiese un espacio de confianza, porque era muchas veces primera vez que se encontraban distintas comunidades para hablar de estos temas, ¿no? Porque están los Traguna y otro tipo de encuentros mapuche en el que se habla de estos asuntos, pero estos como nuevos formatos de ecología de saberes que le hablan a algunos, que es como este encuentro de saberes de la ciencia, algunas veces occidental, o algunos instrumentos eh, propios de la universidad o de la investigación, mezclados con los métodos propios de transmisión de conocimiento de la cultura mapuche. Entonces, en esta instancia se pidió como el resguardo de ese espacio, pero estamos invitando a algunas personas que puedan contar de estos hechos, porque no fueron hechos aislados, como hablaba Juanma hace un rato. Estos dos hechos puntuales que cuenta Catalina son una muestra de una época, ¿no? La idea es develar un poco los imaginarios de racismo que los vemos incluso hasta, no sé, lo de Curacautín fue el año pasado, me parece, y emana la misma lógica de discurso, ¿no es cierto? Y lo vemos en otro sector. Entonces, con todo lo que estamos viviendo hoy en día, creo que es muy importante recurrir al pasado para ver de dónde se alimentan ciertos discursos que están todavía vigentes. Y a nosotros como personas a pie nos toca también autoformarnos en estos procesos para ir transversalizando una mirada más nutrida y más profunda de las realidades territoriales, con las particularidades, pero también lo transversal. Así que ahí Juanma estaba haciendo unos vínculos también con lo ocurrido en la Patagonia. eh, no es tan diferente lo que ocurría a inicios del 1900 con lo que está ocurriendo ahora. Así que, bueno, qué bueno que me pude reconectar. Lo importante aquí es que le demos espacio a poder conversar sobre estos temas que son muy relevantes. Por supuesto. Me detengo un segundo. Han llegado varios comentarios aquí en las redes sociales. Nos está escuchando don Juan Curaqueo. Nos dice: hola amigos, que el audio se escucha muy bien. Nos está escuchando desde Río Gallegos. Esto queda en la región de Magallanes, pero por el lado argentino. Así que le mandamos un saludo a don Juan Curaqueo. También está nuestro amigo Patoco Salazar Novik. Dice: tremendo programa, saludos. Él nos está escuchando desde Puerto Natales. Así que también ahí estamos de cierta forma rompiendo nuestra frontera. Si bien es cierto, la radio está ubicada acá en Santiago, ustedes están en el sur, pero aún así nos están escuchando más hacia el sur. También un territorio que no quedó exento de lo que fue la masacre de los pueblos originarios que tenían más de 10.000 años de historia y en menos de 30 años desaparecieron producto de las enfermedades y las grandes matanzas. Como le comentaba a Catalina, lo que era la región de Aysén, para ser más específico, el modelo ganadero, a través de régimen de concesiones. Y no es al azar que los grandes ahora parques nacionales también siempre han sido concesiones de países extranjeros. En primera instancia los ingleses, después pasaron a mano de los belgas, en los principios de los 90, y al año 2000-2005 ya de mano de grupos ecologistas de Estados Unidos. Entonces ese territorio nunca se recuperó. Ahora es un parque nacional, pero siempre ha estado bajo régimen de concesiones de países del norte y de Europa. Entonces también un gran desafío saber quién es el dueño de esa tierra. El Estado por una parte, o el Estado entregó todos los instrumentos para que de cierta forma todo lo que molestaba en el lugar, porque ellos lo veían de esa forma, era derechamente exterminado. Triste realidad, pasaje de nuestra historia. Continuando con esta entrevista, Catalina, ¿cuáles son los nuevos desafíos que tienen esta investigación? ¿Llevarle algún libro, algún documental? ¿Cómo se proyectan ustedes para el 2023? Bien. Sí, bueno, hay una investigación que yo estoy trabajando en forma más o menos de libro con una investigadora aparte,
pero todavía estamos viendo cómo resolver ciertos elementos, porque al menos lo de Zorrahue como que nos toca mucho el tema que hay muchas personas que hoy día son descendientes de la matanza y están vivas. Y eso igual es importante también considerar las opiniones de las personas que pertenecen a esta población, no solamente en el estricto rigor, el carácter histórico, el carácter documental del hecho. Y en el caso, bueno, son dos investigaciones, una que era la matanza de Zorrahue y la otra que tiene que ver con algo que sucedió en los años 70, que tiene que ver con los sucesos de Pucopío, que también es una matanza que de alguna manera se enfrentaron personas en un fondo por problemas territoriales, los cuales tenían que ver con la Corporación de Reforma Agraria y un fondo y una comunidad indígena. Y en eso también nosotros estamos actualmente trabajando y viendo cómo lo convertimos en algún texto, pero también tiene que ir estrechamente relacionado con la opinión que diga la comunidad, porque tampoco uno puede llegar y hacer investigaciones sin consultar antes o sin mencionar a las comunidades. Y eso es uno de los temas que hemos intentado trabajar también en estos dos proyectos. Claro, es muy interesante si pudieras mencionar las fuentes de la información. Vemos acá algunos recortes de los diarios de la época y más adelante en esta presentación también entrevistas con descendientes o sobrevivientes de los distintos procesos que estamos comentando. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando en este año en dos proyectos tipo estándar, uno de artesanía y uno de pueblos originarios que tienen que ver con la ruta del marero, que corresponden a la comunidad indígena Guatalazquén de San Juan de la Costa. Ellos, de alguna manera, quisieron hacer proyectos en torno a la revitalización del sitio, y uno de esos sitios son diferentes paradas, son diferentes sitios que están en la ruta, porque esta ruta era una ruta antigua que hacían las personas para cruzar de la precordillera a llegar al mar. Entonces, esta ruta duraba alrededor de, no sé, podía durar días, porque se hacía a caballos, digamos. Había que cortar camino, era una ruta bastante compleja. Uno de esos sitios se llama Sector Las Pizzas, y ese sitio tiene una connotación en torno a lo que pasó en 1970, que corresponde a la comunidad se enfrentó con personas de un punto colindante y resultaron muertos alrededor de 5 personas. Esto, de alguna manera, provocó bastante revuelo, bastante interés en las noticias de la época del diario La Prensa de Osorno, quienes también dedicaron una serie de noticias, son bastantes. O sea, a la gente de la comunidad la habían intentado arrinconar desde que el título, porque esto también corresponde justo dentro de un título de comisario antiguo, y justamente necesitaban expropiar o arrinconar o este terreno, como que estas personas se fueran. Lamentablemente, en algún momento todas estas personas se terminaron yendo de la comunidad porque se vieron arrinconados por estos otros fondos, y también, porque esto como ocurrió justo en los 70, tiene que ver con nuestros problemas, estas personas ya también vivieron violencia política por parte de militares en 1973. Entonces después hubo una disolución de estas personas y comenzaron a moverse a territorios aledaños a su comunidad, a su título. Lo que pasa es que ellos son herederos legítimos y tenían toda la documentación y tenían todos los papeles necesarios, y esto se había sometido a un arbitraje. Antes de que se murieran, o sea, días después de que estas personas murieron de la comunidad y otros fueron también a la cárcel, el arbitraje les concedió su terreno legítimo, porque ellos realmente tenían todo. Pero, ¿qué pasó? En algún momento, ya con todo el dolor también que provoca que se mueran personas de tu familia, estas personas no decidieron ya algunas ir moviéndose y otras ya también, desde como habían de cierta manera llegado fuerzas policiales desde meses antes, decidieron retirarse, hasta que en 2001 volvieron a crear una comunidad con los descendientes, con una parte de esos descendientes, y generar, hacer la defensa territorial de sus tierras, vivir ahí, tener toda la comunidad
generar la comunidad indígena con con la legalidad que implica, y desde ahí comenzar como esta memoria. Seguimos avanzando acá con las imágenes. Y también aquí aparece la señora Norma. Cuéntanos un poco del aporte que hace la señora Norma en esta investigación. Claro, nosotros hicimos una serie de entrevistas con la comunidad en diferentes sectores para intentar solucionar o intentar ver qué significaba para ellos la ruta del marero, porque es una ruta la cual ya no se está haciendo de la forma antigua que en algún momento se hizo, que fue a caballo. Entonces, más que nada, las preguntas eran para saber qué recordaban, qué pertenecía a la ruta del marero, aparte de este sitio que tiene que ver con la matanza de los comuneros, tiene otros sitios de interés espiritual, de la existencia de algunos miedos. Entonces, tampoco es algo como que todos los sitios de alguna manera hablan de cierta forma del paisaje, del territorio, pero también de los seres que cuidan esta cordillera, que habitan. Entonces, por ejemplo, siempre nos contaban que había un lugar donde no había que pasar hablando como fuerte, sino que había que ir en silencio, porque si uno decía alguna palabra o empezaba a gritar, se largaba a llover aquí. Entonces decían, no, por favor, no intenten correr, no intenten hacer cosas. Y la gente, todas las personas que hacen la ruta, porque también esta ruta pertenece a los terrenos de la comunidad, pero hay otras personas que también hicieron esta ruta en algún momento, que pertenecían a otros territorios, a otras comunidades lejanas, las cuales también sorteaban otro tipo de elementos, otro tipo de dificultades, porque, o sea, hay gente que en algún momento se quedó atrapada en la cordillera, o estaba en León, o también hasta el mismo, bueno, siempre se habla de la existencia como del duende del Inge, que está en la cordillera, que te hace perder a las personas. Entonces, más que nada, nosotros quisimos hacer la recopilación y encontramos en la comunidad alrededor de 10, 11 personas que nos concedieron las entrevistas. Y una de esas era la señora Norma y también la señora Miriam, que pertenecen a la comunidad de relación. Y esta ruta era de Chile hacia Argentina, corrígeme si que estoy equivocado. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Comprar mercadería? ¿Trasladar animales? Así como las veranadas, invernadas. Pero, a diferencia de las rutas antiguas que se observan y que también tienen bibliografía, como la que hizo Coña en algún momento, o la de Domingo Quintucupay, que iban a Argentina, iban a Mutumapu, esta ruta es la inversa. Esta ruta viene desde la precordillera de la costa y va hacia el mar. Entonces, uno de los objetivos también era cosechar en el mar, buscar productos, lunfo, cochahuasca, también mariscar, y eso también tenía que ver con con los mismos hechos de la comunidad, de la retribución, del trasquinto, del chauque o el chauque que le dicen. Entonces también a veces vivían personas que eran mareros, que eran conocidos porque eran mareros. Entonces iban cierto tiempo, después se devolvían, entonces cada vez pasaban a las casas de los vecinos, iban haciendo intercambio por mariscos, por harina, y así se iba como de alguna manera como generando esta economía como comunitaria, familiar, que no tiene que ver tanto como con el intercambio de dinero, sino con el intercambio de alimentos y de especies. Entonces los mareros también eran reconocidos por eso, eran de cierta manera como las comunidades los querían harto, porque también ser marero corresponde a tener cierto timón, corresponde a tener ser una persona bien sabia, porque la cordillera es difícil, no es llegar y cruzarla con caballeras locas, hay que tener como una cierta templanza para poder ir, y que tal vez esto no te... tener un buen viaje, tener una buena estadía, porque es complicado. Por supuesto, y ahí entra en juego el poder de observación de los ciclos de la naturaleza, de los ciclos de la mar, del maritorio en general, y más aún, mira, mientras tú estabas haciendo este relato, Catalina, me estaba imaginando cómo sería esa época, y lo bueno de que todavía hay personas que puedan contar de cierta forma el relato de sus abuelos. No es algo que ocurrió hace 100 años o más de 200 años, sino que todavía se pueden contar con esta tradición oral, de más de algún recuerdo debe tener alguien del sector sobre esta ruta tan importante que tú acabas de mencionar. Justamente eso, a mí me pasó que yo le consulté a mi mamá, y mi mamá
se sabía las historias de mi abuelo, que mi abuelo también hizo esa ruta en algún momento y el abuelo de ella también hizo esa ruta. Entonces me comentaban, no sé, una vez se encontraron con el culebrón o una vez se perdieron porque supuestamente estaba el doble. Entonces, que se habían quedado atrapados toda la noche y después cuando amaneció estaba todo claro y pudieron hacer la ruta. O también pasa que hay gente que se enferma y que recolecta la web en la cordillera de distintos tipos. Entonces, igual la cordillera a veces está manera artesana, pero uno tiene que saber contemplar, saber observar, tener respeto por la cordillera y no siempre te van a dejar subir. O sea, a veces pasa que uno dice, bueno, tal vez desde una perspectiva más occidental, como que el hombre está por sobre la naturaleza, pero no. A nosotros nos pasa que siempre tenemos que entender que la naturaleza tiene ciclos y tiene elementos y que no siempre somos los responsables de ejercer como cierto poder sobre los niños. Nunca. Siempre tenemos que ir con respeto, siempre tenemos que ir observando, viendo qué pasa, viendo el cielo, viendo el mar, porque también lo mismo, las recolecciones de Lunfa, Cochahuasca, se hacen también con la luna llena o con ciertos ciclos que tienen lunares que tienen que ver con el mar. Entonces no es como uno no puede ir sin planificar este viaje. Toda una odisea entonces esta ruta. Y en la actualidad, Catalina, ¿hay alguna organización o comunidad indígena que está tratando de recuperar esta ruta, quizás agregarla dentro de los paquetes que coloca las instituciones, para que de cierta forma recuperar todos estos conocimientos y que se impartan a las nuevas generaciones? Porque también es muy importante, como tú decías, este conocimiento de los ciclos de la Tierra, y lo importante que es la Luna. A veces nosotros está ahí la Luna y aparece en nuestro calendario, pero en realidad no le damos una mayor importancia, pero tiene un rol muy importante en lo que es la siembra, la cosecha, el trabajo con el ganado, rige todo el quehacer en el campo. Entonces, si hay alguna organización que tenga ese compromiso de rescatar todos estos saberes, todos estos conocimientos que vienen desde el maritorio y esta relación con la cordillera, en realidad es un trabajo bastante interesante de poder llevar a cabo. La comunidad de cierta manera Tenemos una pequeña interferencia. A ver, Catalina o María José, si nos puedes apoyar con la consulta que acabo de realizar. Parece que Catalina tiene problema de conexión a internet. Tamañoso el internet. Fue el duende. Fue el duende, que hay temas que no les gustan que uno los hable. Ahí, Cata, ¿estáis mejor o no? Sí, no sé si se escucha. Ahí Sí, sí, se ahí escuchó volví. bien. Bueno, les comentaba que nosotros en este proyecto que lo hicimos de parte de la comunidad, una de las personas que es la encargada de este proyecto pertenece a la comunidad y también es descendiente de toda esta historia. Están intentando hacer los levantamientos de información necesarios. Pero también hay una tesis de la Universidad de los Lagos de Pedagogía en Historia que trata de la ruta de los mareros de Puncomapu, y también existe una serie de entrevistas a don Juan Meulén Canayao, que él fue un marero. Bueno, don Juan sigue vivo Se nos fue Catalina. Ya yo le complemento, porque yo conozco a don Juan, porque aparte de haber sido marero, es audiovisualista, autodidacta. Así que, mira, voy a aprovechar la pausa y también él para hacer... comentó un poco Ahí de volvió. su experiencia. Ya, vuelve Cata. Yo había dicho que conocía a Juan y que todavía estaba operativo y que era realizador audiovisual además. Sí, don Juan, hay unas entrevistas disponibles en internet acerca de los relatos de don Juan en torno al ser marero. Le consultaron hartas cosas y son bien interesantes y complementarias. También porque él es una persona que no pertenece a la comunidad guatemalteca, él pertenece a otra comunidad. Entonces es un relato del cual de alguna manera enriquece esta historia. Sobre todo porque don Juan iba de un territorio muy lejano a hacer esta ruta, lo cual se demoraba un día en solo llegar como a la apertura de esta ruta y después no sé cuántos días más a caballo.
Yo creo que ya para ir cerrando, porque la idea era dar cuenta de estos procesos locales de investigación, yo quiero puntualizar en unas láminas anteriores que puso Catalina en su presentación, que tiene que ver como para que los procesos de investigación sean un aporte a la reconstrucción de los territorios y su historia, es necesario como reflexionar éticamente y cambiar las prácticas en torno a lo que se ha llamado el extractivismo académico, ¿no? O sea, esta idea de quién define cuál es el problema de investigación, a qué intereses sirve, o sea, para qué se investiga, ¿no? Se investiga para los papers en revistas Easy, se investiga para hacer una carrera académica, o en este caso, como contaba Catalina, para fortalecer la memoria local y en ese proceso también revalidar los conocimientos existentes en los espacios, o sea, no solo citar otros libros, ir a las fuentes quizás que están en los periódicos, sino que revalidar el conocimiento propio y la memoria oral como una fuente de conocimiento válido para documentar los procesos. Y en eso es necesario como también fortalecer como los procesos de innovación o de actualización de las metodologías de investigación, entenderlas dentro de un código de colonial, digamos, lo que se habla ahora, o sea, como descolonizar estos procesos y entenderlo más como algo horizontal en la cual las mismas personas de la comunidad ven cómo dotarse de estas como sistematizaciones, ¿no? Que fue harto de lo que se vio en el seminario, porque al final era como una devuelta de siempre se dice en las investigaciones formales en la universidad, ya, en el Fondesit, por ejemplo. Si tiene suerte, tiene una parte en que dice cómo va a ser la devolución a la comunidad, ¿no es cierto? La comunidad una cosa, el investigador otra cosa. En cambio, este seminario que ocurrió en Río Negro fue como una gran devolución de la comunidad para la comunidad, o en el caso de los que eran investigadores externos, igual habían estado un buen rato metidos en las comunidades. Entonces, ¿cómo hacemos estos procesos para que el conocimiento circule también a nivel local, incluso desde esta dimensión más como occidental o sistematizada o del método científico, como se dice? Eso, yo con eso ya voy cerrando, me siento muy contenta por este espacio. La idea es abrir una ruta de dar a conocer estos asuntos en este u otros espacios, porque efectivamente ocurren cosas desesperanzadoras en los distintos planos, pero también existen procesos de recuperación impulsados por distintas personas en distintas comunidades y en los territorios que como no solucionan el problema, pero aportan un granito de arena. En ese contexto, como ver la misma reacción, estaban muy emocionadas las personas que eran como nietos o herederos de los sobreforrahue. Y ahí tú decís, bueno, para esto sirve el conocimiento. Así que, bueno, con eso me despido, mi internet sigue fallando, así que esas son como mis palabras finales. Te agradezco, María José, por el contacto, más que nada, y por también, de cierta forma, confiar en Radio Trapananda y en entregar este tipo de material que es muy valioso, muy importante, la construcción de la memoria histórica, lo que ocurre en nuestros pueblos originarios, en nuestro pueblo, en nuestra clase, que hemos sido explotados históricamente desde, como tú decías, desde nuestros bisabuelos, abuelos y actualmente también. Entonces, en realidad hay un trabajo muy importante y me quiero colgar a lo que tú decías, el tema de cómo poder analizar lo que pasó antes, en el presente, y cómo de cierta forma también proyectar el futuro, y donde la historia, donde recopilar estos antecedentes es muy pero muy importante, más aún para la memoria de los territorios. A veces los medios de comunicación masivos, me quiero colgar un poquito también de eso, todo lo que ocurre acá en Santiago se replica en regiones. A veces uno enciende un televisor, enciende la radio y escucha radioemisoras que funcionan desde Santiago, pero no están comprometidos con el quehacer de la comunidad, e informar lo que ocurre ahí en el lugar y apoyar estos procesos que son muy importantes de investigación, de por qué estamos ahí. A veces plantearnos, oye, ¿en qué momento llegó mi abuelito acá? ¿Qué habrá pensado mi abuelo? ¿Qué estaba pasando en el país? ¿Por qué llegaron a esta zona? Entonces hacer ese trabajo también, y a veces aprovechar los que tienen vivos a sus abuelitos, a sus abuelitas, sentarse, tomar un café, tomar un mate y preguntar. Y ahí uno a veces se lleva sorpresas. En el caso personal yo me llevaba
sorpresas tremendas, como el caso de una tía que es la abuela de una prima que ayudó en la construcción de la primera escuela en Cochrane. Pero nadie sabía de la familia, y a veces el mate tiene esa magia que uno se pone conversador y preguntón. Entonces hay que aprovechar a nuestros antepasados, porque ahí está toda la experiencia, el método científico que dice María José, ensayo y error. Y por supuesto, a veces, lamentablemente, los adultos mayores en este país quedan invisibilizados en un rinconcito de la casa, pero tienen mucho, mucho que entregar. Así que te agradezco, María José, nuevamente por tu tiempo, por tu confianza, y también a ti, Catalina. Te dejo estos minutos para que te explayes si quedó algo en el tintero y si quieres saludar a las personas que te puedan estar escuchando. Más que nada, igual quería como adherirme un poco de lo que comentaba María José, que también uno se pregunta muchas veces para qué investigamos, para qué trabajamos con fuentes, para qué hacemos esto. Porque la idea es que no todos estos conocimientos queden englobados en una universidad, en un paper, y también la manera en que nosotros investigamos, porque podemos recopilar una serie de datos, pero también tenemos que considerar el lado de la memoria oral de las personas, sobre todo en estos antes de dos investigaciones, que las personas están vivas y tienen una memoria muy, muy completa acerca de los hechos, y también pasa que las familias comienzan a investigar. En el seminario habló un caballero, un segundo, y me dijo que él pertenecía a las familias de la Patria, y me dijo, después, cuando terminó esta conversación, dijo, pucha, yo conocí a las personas que murieron porque jugaba palín con ellos. Wow. Entonces, también es interesante nosotros cómo empezamos a hacer memoria, porque los territorios, a pesar de que el territorio no dice, de todo el de la costa es chico, hay muchas personas que se conocen entre los apellidos, y eso también pasa en las realidades más chicas. Lo mismo, que también hay ciertas familias que llegaron y que todas se van conociendo, que van movilizando, pero también de alguna manera marca cómo nosotros estamos haciendo la historia de la memoria, sobre todo en los territorios jóvenes. Me gustaría meterme en el territorio CEL porque me parece muy interesante cómo se conforma la memoria. Es uno de los elementos más interesantes o importantes de respetar o de desvalorizar, porque lamentablemente lo que pasó como documental no es tanto, hay mucha más memoria, y en ese sentido se construyó como todo muy a pulso. Principalmente la invitación o la idea de ser o el patrimonio de nosotros, la gente que también investigación, sino que también estos conocimientos deben compartirse, socializarse con las mismas personas, con las mismas familias, porque lamentablemente no hay muchos antecedentes en torno a la historia. Hay, pero no los enseñan, no se sabe, tampoco sabe algunas cosas y van su familia, pero no lo saben como de alguien que haya hecho relato. Parece que se nos fue Catalina. María José, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Sí, hablaba un poco, le trataba de traducir que era como la cosa que a veces en las familias están los relatos, pero a veces en las familias de otros están estos relatos vivos. Yo creo que dejamos la invitación abierta a quienes nos escuchan, que hagan estos mismos procesos, justamente que romper la cultura de la impunidad pasa por estos procesos de rescate, y también con el tema de sacar aprendizaje y buscar la fortaleza en la propia historia de los territorios. Así es. Pues bien, damos entonces por finalizada esta entrevista. Estábamos hoy día, para las personas que recién se vienen conectando, ¿cierto? Vamos a retroceder un poquito. Hoy día conversamos un pequeño balance sobre lo que fue el año 2022 para Radio Trapananda, y también tuvimos de invitada a María José y Catalina Pérez Marrián. Ellas nos comentaron parte del trabajo de investigación de historia y memoria huilliche a través de los archivos y su documentación. Así que todo este material finalizando la entrevista, nosotros lo vamos a compartir a YouTube, y también va a estar disponible en Spotify. Así que nos puede buscar ahí como Radio Trapananda
y poder escuchar esta entrevista, compartirla, replicarla, pues bien está en libertad de derecho, así que usted lo puede llegar nomás y usar este material, y lo importante es la memoria, la construcción de esta memoria, y que a veces, como decía Catalina, y con esto también me quiero finalizar, el territorio de Aysén es un territorio muy joven. La comuna de Cochrane, que es el lugar donde tengo la suerte, el privilegio de nacer, tiene la edad de mi madre. Entonces, un pueblito que se fundó en el año 1954. Entonces, la suerte que a veces tenemos, que vamos, María José, a la panadería o al almacén más grande, y a veces va pasando el hijo del fundador del pueblo. Entonces, hay que aprovechar y tener ahora tenemos todo a la mano, dispositivos móviles que permiten grabar, teléfonos que te graban con muy buena calidad, ya no es necesario tener un equipo muy grande ni sofisticado, y empezar a construir la historia de nuestra familia, la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestro barrio, y que sin lugar a dudas ese material después, no sé, imagínate, proyectémoslo a unos 30, 50 años más. Va a ser un material de apoyo de lo que se vivía en el contexto tanto nacional, nivel país, y la importancia de que no se repitan ciertos sucesos oscuros de nuestra historia. Ese es el aprendizaje. Parece que volvió Catalina, así que le vamos a dejar ahí, habilitar nuevamente. Sí, lo que tú hablabas, diversificar las memorias, ¿no? Por supuesto, en distintos formatos también, tenerlo en formato audio. Ahora yo me fui. Ahí volví. Catalina. A ver, voy a habilitar el micrófono. Catalina, tú tienes el micrófono silenciado. Me dice que no lo puedo activar desde acá. Ahí sí. No, nada, al final quisiera agradecer la invitación para compartir esto y que se pueda diversificar. Lo último que comentaban, que estos elementos no se vuelvan a repetir. Yo creo mucho en eso. Tenemos que comenzar a hacer estos procesos de memoria también para evitar que pasen atrocidades como lo que pasó en la matanza de Forrahue y también con lo que aconteció en Pucopío. Son historias muy tristes y también son muy sensibles, entonces no... Y dañaron a muchas personas, a muchas familias, y esos daños son transgeneracionales, existen en la actualidad. Entonces tenemos que, de alguna manera, o seguir luchando o evitar también que todo esto pase, ¿no? Y también con las otras matanzas que han acontecido, elementos como lamentables a lo largo del país completo. O sea, hay mucho que reflexionar en torno a esta historia. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, María José. Que tengan un excelente 2023 y que sigan adelante con todo este trabajo de investigación, que es un trabajo bastante sacrificado a la vez, de poder dar con los archivos, me imagino, entrevistar a las distintas personas que de cierta forma también están vinculados en algún suceso en particular, como es el caso de su investigación. El mejor de los éxitos, y por supuesto cuenten con el apoyo de Radio Trapananda, nos pueden enviar su contenido, nosotros acá estamos a su disposición. Ya, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias, nos estamos viendo. Bueno, y así damos por finalizado el último capítulo de este año 2022, que ya se nos va. Nuevamente no nos queda nada más que agradecer a todos nuestros auditores y auditoras que se han ido sumando a lo largo del tiempo, de los días, de los meses, de los años. Que tengan un excelente 2023, que sea cargado de energía, entusiasmo, ¿cierto? Y como hemos dicho durante ya mucho tiempo de orígenes de la pandemia, el inicio de la pandemia, la importancia de salir fortalecidos de estos distintos procesos. Si bien es cierto, todavía no estamos al 100% con el tema de la pandemia, pero ha dejado a la luz distintos problemas. Problemas económicos, sociales, de vivienda. También le mandamos un saludo a los brigadistas que están combatiendo el incendio en la quinta región y distintos focos de nuestro país. Así que esperemos y la única solución es poder recuperar la confianza, poder de cierta forma trabajar y activar la comunidad, las juntas de vecinos, que es la unidad más pequeña dentro de una sociedad, ¿cierto? Dentro de una población,
y empezar a dar soluciones participativas donde cada uno de ustedes, amigas y amigos, tienen un rol súper importante. El rol, ¿cierto?, de poder conocernos, recuperar la confianza, y si algún vecino tiene algún problema, pucha, acá hay una mano. Y la idea es salir fortalecido, que este año 2023 sea un año fabuloso para cada uno de ustedes. Y nuevamente, y con esto me despido, muchas gracias por preferir los contenidos de Radio Trapananda. Nos pueden encontrar la página de Facebook, búsquenos ahí como Radio Trapananda. Y también, ¿cierto? Estamos disponibles. Vamos a sacar el banner de nuestra invitada, ¿cierto? Ahí, balance de la última semana. Y por supuesto, disponible en las distintas plataformas. Nos pueden encontrar en Instagram y todos los contenidos están también en el canal de YouTube. Que estén muy bien. Chau, chau.